Buenas noches, otra vez estáis aquí en el búnker, otro viernes más, para saber de todo lo que está cociéndose a lo largo de la semana en todo el planeta, pero también antes vamos a conocer a una persona que para nosotros siempre es especial. Pero primero, cabecera. Bueno, pues esta noche vamos primero a conocer a una persona especial porque viene a visitarnos al búnker Sergio García, que es secretario de organización del grupo Ciudadanos en Asturias. Buenas noches. Buenas noches, José. No sé si lo dije bien, ¿cree usted que lo dije bien, secretario? Correcto, es el cargo que desempeño desde mediados de 2017, secretario de organización de Ciudadanos en Asturias. Es un cargo que implica muchas cosas, pero yo lo primero que quería preguntarle, bueno, lo primero es si nos podemos tutear. Por favor, por favor. Bueno, pues entonces vamos a tutearnos porque a mí trábaseme la lengua con el usted, digo, usted. Muy bien. Hay mucha gente que se pregunta, bueno, Sergio García, ¿quién es? Yo preguntaría, ¿quién es primero Sergio García? ¿Cómo podemos los ciudadanos asturianos conocer a Sergio García si no sabemos quién es Sergio García? Bueno, pues la verdad que hablar de uno mismo no resulta muy agradable, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que Sergio García es una persona humilde que lleva una experiencia laboral anterior a la política como trabajador de una multinacional en Asturias, que parte de mi vida la he dedicado al deporte, concretamente a la disciplina del balonmano. He sido deportista profesional de balonmano, he militado en los clubes más representativos de la comunidad autónoma y, bueno, pues... Perdóname. Sí. ¿En qué puesto estaba? O sea, quiero decir... Bueno, pues fue todo una fase. Empezaba las circunstancias del deporte. Empecé jugando solo atacando, aunque en balonmano, no sé si estás al tanto, José, sí, puedes atacar y defender los mismos. No es una posición tan fija como otros deportes. Para mí la peor posición es la del portero. Bueno, esa sin duda. Yo la verdad que un saludo a todos mis compañeros que fueron porteros de balonmano y no encontré muchos que estuvieran muy bien de la cabeza. La verdad que sí tiene mucho arrojo golpes y valor el ponerse delante de esos lanzamientos que llegan a superar los 100 km por hora. Pero sí, empecé de jovencito, con 6 años ya en el Colegio Menéndez y Pelayo en Oviedo, y bueno, por todas las categorías he pasado y empecé pues sobre todo pues destacando ofensivamente y terminé mi carrera defensivamente. Solo salía a defender. Entonces, pero bueno, sin embargo tú naces en Siero. En Santander. Ah, naces en Santander. Nazco me nacen en Santander, puesto que mis padres, toda mi familia es de León, y por motivos laborales de mi padre pues estuvo durante un tiempo en Santander. Santander capital. Santander capital, en Valdecilla, en el hospital de Valdecilla donde nací, y allí residí pues hasta los 5 años, que ya nos trasladamos a Oviedo, concretamente al barrio de Ciudad de Aranco, donde viví hasta los 14 años y guardo unos gratos recuerdos de ese barrio, que yo creo que transmitía esa cercanía, esa comunidad, eso que era un barrio de gente de clase media trabajadora. Déjame que ahonde, porque me estás hablando y estoy viendo, analizando una chispa en tus ojos, que estás recordando algún amor pasado, esos 14 años. Bueno, no amor al barrio y bueno, lo que haya surgido en su momento, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí, tengo unos gratos recuerdos de vivir en el barrio de Ciudad de Aranco, la cercanía con la zona centro de Oviedo, el bajar corriendo de aquella, soy
soy del sistema de la AGB y entonces era jornada partida, Sí. íbamos por la mañana y por la tarde y bajar corriendo por toda la cuesta hasta hacia el puente de No, Nicolás Soria. Y, lo peor es subir corriendo. y bueno, subía corriendo después de comer porque siempre, bueno, era bastante remolón a la hora de comer y bueno, sí, la verdad que unos gratos recuerdos, entre ellos, pues bueno, sí, algún amor habría. Un saludo también para ellas y después pues ya me trasladé a Lugones, donde resido hasta la actualidad. Sí, porque allá en enero del 2016 tú estabas para alcanzar la alcaldía de Siero, digo. Sí, bien. más concretamente por fechas, y no, es que el tema de la política, la verdad que el tiempo pasa muy deprisa, fue para las elecciones de 2015. Sí. Pero bueno, como ha habido tantos procesos electorales en estos tiempos, lamentablemente fue para las municipales de 2015. Y sí, bueno, fui como primer candidato por la lista de Ciudadanos al Ayuntamiento de Siero y optaba a ser alcalde de Siero en 2015, mayo de 2015 concretamente. Luego los ciudadanos, los sierenses estimaron oportuno que no tuviera el resultado suficiente como para ser alcalde y saqué representación y soy alcalde en la actualidad, concejal en el Ayuntamiento de Siero. Ajá. Al margen de ser secretario de organización. Sí, el cargo institucional llegó antes. Yo me afilié en Ciudadanos, puesto que no había militado en ninguna otra formación política. Me afilié a finales de 2014, en septiembre, creo recordar. Y fue todo muy a prisa y corriendo, entonces nos vimos muchos compañeros en la vorágine de preparar unas listas y de realizar un trabajo bastante arduo en recopilación de datos, información pues en este caso del concejo de Siero, aunque fuera habitante y vecino, pues hay que tener un grado de conocimiento cuando sí, por supuesto. aspiras a ser el alcalde. Entonces, y luego después de este paso como concejal, ya en febrero de 2016, pues bueno, desde la Secretaría de Organización Nacional vieron en mí que podía aportar más de cara al partido y me nombraron delegado territorial, que era una función que era, bueno, pues ejercía de portavoz, de secretario de organización, de persona que trataba de coordinar y tenía todas las responsabilidades del cargo orgánico que suponía Ciudadanos Asturias en aquella fecha. Y luego, más recientemente, después de celebrar la cuarta Asamblea General del partido, en el cual, entre otras cuestiones, pues se modificaron estatutos, se redactaron reglamentos, la ideología del partido pasó a ser liberal progresista y se marcaron los cimientos de lo que queremos que Ciudadanos sea en el presente y en el futuro. Se parceló más las áreas organizativas del partido, entonces se estimó oportuno que se crearan secretarías ejecutivas, en la cual pues a mí me tocó, y tengo la gran suerte de ser secretario de organización y seguir contando con la confianza del partido a nivel nacional, de sus máximos representantes. Entonces me lleva mucho tiempo y la verdad que bueno, a día de hoy muy ilusionado y con las fuerzas. Yo hay una pregunta que tengo en la cabeza. Tú eres familia de obreros. Sí, es una familia autónomos. humilde. ¿Qué es lo primero que te hace impulsarte a la política? Pues mira, José, lo primero, egoísmo, y te lo traslado así porque yo tengo un hijo de una edad, bueno, en la actualidad 7 años, de aquí ya tenía 5, y veía que los derroteros que estaba siguiendo la sociedad española, la clase política, las decisiones que se estaban tomando, no eran las que yo quería para el futuro de mi hijo. Entonces, egoístamente, como no quería ese futuro para mi hijo, decidí hacer la política yo y que no la hicieran por mí. Yo era mucho de tertulias y debates con los amigos en las sidrerías, con mi mujer, viendo la cantidad de programas que hay en televisión relativos a la actualidad política, y me planteé dar el paso al frente, como otros tantos compañeros que formamos parte de Ciudadanos. El paso yo creo que es responsable y valiente, porque el producto que vendemos, la política, no cotiza al alza, ni mucho menos. No. Está muy denostada, justificadamente por desmanes de algunos representantes institucionales y políticos, pero yo sí quiero romper una lanza en favor de los políticos que somos honestos, que trabajamos muchas horas al cabo del día y que sí me gustaría dignificar la figura del político. Y por esto que te decía de egoísmo, porque no quería un país o una comunidad o un concejo para mi hijo como el que estaba viendo, y agarrar los toros por el cuerno, al toro por los cuernos,
y tirar para adelante. Entonces la mejor manera es hacer política tú y que no la hagan los demás. Espera un momentín, vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa y seguimos. Bueno, pues después de la publicidad vamos a retomar y estábamos con Sergio García, secretario de organización de la plataforma, del Grupo Ciudadanos en Asturias. Esto de la plataforma, parece que estamos en un portaaviones. Sergio, yo quería preguntarte, porque se vio estos días, háblame de la petición de potenciación de recogida selectiva de residuos en Siero, porque bueno, ahí también estás trabajando como concejal, ¿verdad? Sí, en Siero llevo realizando, bueno, siendo concejal desde 2015, como decía anteriormente, y una de las propuestas que hemos presentado para este mes es bueno, una propuesta en forma de moción, porque el sistema de recogida de residuos en Siero, la verdad que necesita una redefinición, puesto que el concejo de Siero es muy complejo en sí, tiene unas localidades pobladas, como es en este caso Pola de Siero, Lugones, La Fresneda y El Berrón, y luego una amplia geografía de kilómetros cuadrados de parroquias de la zona rural. Entonces, claro, es una situación compleja el buscar el equilibrio entre la inversión en zonas más pobladas que en zonas rurales. Entonces, este sistema de recogida que se realiza tanto en las parroquias de zona rural como en las urbes necesita una modificación. Para eso nosotros planteamos una serie de propuestas que creemos que van en beneficio del servicio, como es más periodicidad a la hora de la recogida, establecer unos puntos fijos de recogida de residuos en zonas rurales, ampliar la red de estos puntos en zona rural, porque a nadie se le escapa que en estas parroquias es donde hay más población envejecida, con movilidad reducida, y bueno, lo que a una persona que pueda desenvolverse físicamente bien, unos 50 metros no le supone nada, pero a una persona mayor, impedida físicamente, pues esos 50 metros le puede resultar un calvario. Y si encima le solicitamos que haga una selección del reciclaje de los residuos, pues todavía se lo complicamos más, cuando más le tenemos que llevar a 100 metros de su lugar de residencia. Entonces, son una serie de medidas, como es también la ampliación del punto limpio que existe hoy en día a las afueras de Pola de Siero, y establecer otro punto limpio en la zona occidental, Lugones, Viella. Y yo creo que esta medida va a redundar en beneficio del servicio de recogida. En el ámbito local, sobre todo, baso la política que estamos llevando de Ciudadanos en Siero en 4 ejes fundamentales, que es la accesibilidad de la zona rural, la conciliación familiar y el apoyo a pymes y autónomos. Y sobre esos pilares, pues también encaja esta propuesta que realizamos de la recogida de residuos en zonas rurales. Que yo veo que estás en 1000 puntos a la vez de Asturias, o sea, como concejal, como secretario en Asturias, de organización en Asturias, y hay un texto que salía en los medios que decía: estamos muy orgullosos porque Corbera es una plaza importante por su ubicación, por cercanía con Avilés, y no podíamos faltar aquí, señaló por su parte Sergio García, secretario de Organización de Ciudadanos Asturias, presente en el acto. También en Corbera. Pues sí, José, la verdad que... ¿Esto fue el otro día? Sí, no, la semana pasada tuve la suerte de que otros compañeros dieron el mismo paso que hice yo en 2014, y gracias a esas afiliaciones hemos creado estructuras. La semana pasada hemos estado creando el grupo local en Muros del Nalón, en Cabrales y en Corbera, y futuramente pues crearemos más, porque es dentro de mis responsabilidades el hecho del crecimiento y la expansión del partido. Entonces tengo que caminar mucho Asturias, establecer muchas reuniones, contactos. Algunos de ellos desgraciadamente no salen adelante porque no todo el mundo
quiere incorporarse a la política con fines de beneficio general, sino solo particulares y es dar con la tecla adecuada, con esos perfiles de personas que quieren contribuir en el bien general, como decía antes, y estamos pues eso, haciendo kilómetros por todas Asturias. Es difícil encontrar esas personas que quieren el bien general y no el lucro personal. Es difícil relativamente. Hay que filtrar muy bien, y por mi pasado como deportista me gusta rodearme de un equipo de personas, porque como bien dices, omnipresente no soy, ni lo pretendo, claro. Y cometería un error si quiero llegar a muchos sitios donde por capacidad humana no puedo. Por lo tanto, a mí no me gusta ser líder de nadie ni dirigir a nadie, sino estar al frente y codo con codo con otros compañeros que están realizando una labor increíble. Entonces, en esa función de trabajo grupal, pues tengo compañeros que me indagan por San Google, por las redes sociales, que hoy en día, la verdad que hay mucha gente que expone todo su pasado, presente y futuro en redes sociales. Entonces, bueno, pues tratamos de tener la percepción real de qué persona, qué pretexto tiene, porque, bueno, debido a esta experiencia temporal, que yo entiendo que la política es una etapa. Yo llevo 20 años cotizados en la empresa privada, he hecho un paréntesis y mi futuro sé dónde tiene que estar y volveré orgulloso de lo que he hecho en la política, y lo tengo claro, esto es una etapa, ¿no? Una vivencia que estoy aprendiendo mucho y que yo lo digo con sorna, pero estoy haciendo un máster de sociología. A veces cuando ya te sientas frente a alguien y utiliza las mismas frases, ¿no?, que utilizaba aquel y es periódico y cíclico, pues ya ves un poco, ¿no?, cuando te suelen decir, no, yo vengo aquí a participar, bueno, pues una serie de pautas y conductas que el ser humano pues cae. Pero bueno, yo el miedo que tengo es que igual en esa percepción de querer filtrar tanto, cometa errores y cuando tratas con personas, lo peor que puedes hacer es crear prejuicios en base a opiniones de terceros. Sí. Y sí me gusta mucho el contacto personal, el tú a tú, el cara a cara. Me considero una persona accesible. Vamos, que eres, por decir así, más paisano que político, o el político que el paisano que necesitamos, ¿no? Una de las máximas por las que, o el lema que sigo en política, es que entré mirando a la gente a los ojos y quiero dejar la política mirando a la gente a los ojos. Yo volveré a ser el mismo trabajador de la multinacional que lleva 20 años levantándose a las 6 de la mañana y saliendo a las 3, y padre de familia, esposo, vecino y compañero de tertulias del Chigre. Yo estoy viendo, y Sergio, Ciudadanos está creciendo, o bien los ciudadanos están abriendo los ojos. Yo quería que... No, es una pregunta que con muy buena intención, y la verdad que lleva a una reflexión. Yo creo que igual puede ser un equilibrio, que es complicado en la vida, ¿no?, tener el equilibrio, pero yo creo que es así. Es decir, estamos como partido, estamos trasladando a la sociedad que realizamos propuestas sensatas, propuestas realizables, propuestas que a veces no la mayoría tiene por qué tenerla bien, estar de acuerdo, pero eso es en lo que se basa un partido político, en poder llegar a presentar propuestas primero y luego llegar a acuerdos. Entonces yo creo que la ciudadanía ya nos está viendo como una opción de hacer política diferente a lo que estaba establecido, en base a hojas de cálculo cuando presentamos algo, y no decir, bueno, pues vamos a plantear, como hacía otra formación, una renta básica por ser español o por vivir en España. Bueno, y claro, ¿y quién paga la fiesta, no? O otros ahora vamos a ser realistas. Correcto, y es lo que necesita la gente. Cuando hacía mención o me etiquetabas, y te lo agradezco, como un paisano, yo creo que Ciudadanos es el traslado de las exigencias y demandas de la sociedad civil canalizadas por un partido político. Entonces, dentro de Ciudadanos hay muchos compañeros con perfiles muy buenos que participan en la sociedad civil y quieren aportar su granito de arena a la política. Y luego yo creo que esto ha hecho que muchos ciudadanos puedan quitarse la venda de los ojos, porque antes había o rojos y azules. Entonces no había mucho margen no había de elegir de colores. Y yo considero que sí, que los ciudadanos nos están viendo por los resultados, nos avala el de estar ya en instituciones, y esto nos sirve para que el partido vaya creciendo. De hecho, somos la comunidad la comunidad de España del Norte que más hemos crecido en afiliación. Estamos cerca de los 600 afiliados, con una progresión desde septiembre a enero del 18%. Es decir, estamos muy contentos del trabajo, y esto no hace más que progresar. Sí, y motivarte para poder seguir con esta función.
estamos viendo, por ejemplo, cómo se ganó en Cataluña a todos los demás partidos. Sí, ha sido un resultado espectacular que lamentablemente por la ley electoral que tenemos en España y que nosotros abogamos reformar para que se cumplan artículos básicos de la Constitución, como es la igualdad entre todos los ciudadanos de un mismo país y que un voto de una persona valga lo mismo en Lugones, en Salas, en Lugones, que en Oviedo, que en Madrid. Cáceres y en Madrid, correcto. Entonces, nosotros estamos muy contentos porque la sociedad catalana en concreto pues nos ha dado un apoyo, hemos sido el partido más votado. Lamentablemente en escaños no, por esta situación que digo de la reforma electoral, y esto no hace más que darnos un aliento para seguir trabajando y creyendo que estamos en la senda adecuada para solventar los problemas de la ciudadanía española. Dos preguntas para terminar. Una sería, ¿qué les dirías a estos jóvenes que ya no creen en la política? ¿Cómo llamarías la atención para que retomaran de alguna manera la responsabilidad con esos 18 años a la hora de votar y hacer cambiar la política en España? Existe una desafección y hartazgo total por parte de la sociedad española hacia los representantes políticos. Entonces es complicado el mantener un discurso que pueda ser capaz de atraer a esta juventud, pero no por eso podemos tirar la toalla, ni mucho menos porque son los españoles del futuro, sin duda. Entonces me gustaría trasladarle la sensación de que entre todos podemos solucionarlo, independientemente de nuestra ideología, de que formen parte de otro partido. Yo no pretendo que todo el mundo comulgue con las ideas de Ciudadanos porque sería muy aburrido, pero sí que por favor que atiendan que los problemas tienen que cambiarlos de todos. El otro día estaba en una charla aquí en Oviedo y sobre todo notaba por parte de los presentes, de los espectadores, del público, como que tiraban balones fuera diciendo no, es que la clase política, no, es que los políticos, pero claro, con eso te vas a encontrar, ¿eh? Sí, sin duda, me estoy encontrando. Entonces, pero yo creo que tenemos que trasladarlo, por lo menos yo quiero trasladar a esa juventud que todos debemos participar de la política. Política hacemos desde que nos levantamos en casa, con la mujer, con la pareja, con los niños, con los compañeros de trabajo, todos hacemos política. Entonces, creo que algunos ganan creando esa desafección de la sociedad que se aparte y que se hagan los mismos de siempre. Entonces, estos jóvenes, decirles que ellos tienen el poder y la potestad para cambiar las cosas en España y a día de hoy, y hay que agradecerlo, tenemos la democracia, tenemos diferente abanico de posibilidades de poder estar representados por partidos políticos que en España no hace mucho tiempo pues no teníamos esa posibilidad. Yo diría una cosa en apoyo a lo que estás diciendo, que cuando uno tiene esas tertulias de chigre, lo que hay que hacer no es tertuliar en el chigre, sino levantarse y luchar por aquello que crees que puedes cambiar. Acertadísimo. Vamos, coincido contigo 100% porque está claro. A veces se dice... Eso fue lo que hiciste tú. Sí, no, vamos, el ejemplo práctico es el que puedo dar y puedo decir que es el criterio que yo he seguido. Pero eso de decir, bueno, es que tenemos los políticos, la clase política es el reflejo de la sociedad. Sí, bueno, yo creo que eso es justo a medias, pero sin duda, y lo que te decía, comparto esta opinión tuya porque si queremos cambiar las cosas, hay que cambiarlas desde dentro. No sirve de nada la queja continua, el tirar balones fuera. El que lo cambie otro ya no sirve. No, sin duda, no, porque si todos dejamos la responsabilidad para el prójimo, para pues el mal vamos. No, sí, mal vamos, no, mal estábamos. Conmigo que no cuenten para eso. No, ni conmigo. Pues, compañero, me están diciendo desde ahí que nos quedan 2 minutos. Yo decirte que después tenemos una tertulia que me gustaría mucho que te quedaras y que conocieras a los 2 compañeros de tertulia que vamos a tener aquí, que bueno, vamos a dejarlo para cuando los veamos, pero decirte que te invito a esa tertulia. Pues muy gustoso el participar, agradecer a esa Asturias TV y en su nombre a ti, José, por dar la oportunidad de estar aquí, que vamos, que cuantas veces me invitéis, yo gustoso el acudiré. Agradecimiento es mutuo, no te preocupes, que es mutuo. Sergio, voy a decirte hasta ahora, porque vamos a cambiar de terreno, de forma, dentro del mismo programa. Este búnker cambia. Y entonces voy a decir a nuestros espectadores lo que viene a continuación.
muchas gracias por estar aquí. Gracias y a vosotros y a espero ti. volverte a ver, pero que ya estemos en plena batalla electoral y que salgan las cosas bien. Y que otros salgan del búnker en el que están, ¿no? Exacto. Muy bien, encantado. Exacto, que salgan y que vengan aquí a este búnker, ¿eh? Muy bien. Bueno, a vosotros, si os veo mover el dedo, os lo corto. Porque en nada, vamos a publicidad, volvemos y empezamos con la tertulia. Hasta dentro de muy poco. Nos vamos ahora un momentín que volvemos. Bueno, pues aquí de vuelta de la publicidad vamos a empezar con la tertulia de todas las semanas y de esas noticias que están apareciendo a lo largo del planeta, de Europa, de España, de Asturias, de Oviedo o de Gijón. Para ello, como antes decíamos, Sergio García, secretario de la organización del Grupo Ciudadanos de Asturias, que lo dije bien, sigue con nosotros. Tenemos también a don Ignacio Loy, también llamado Nacho, para mí. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, bien. Y a José Ramón Gómez Oud, ¿cómo estamos, campeón? Es campeón, el que fue, el que ya no es. Estoy bien. Voy a hacer una cosa, que yo antes ya te di la mano, pero voy a dártela otra vez. No hay problema. Por eso. Yo iba a entrar a matar con una serie de cosas. Bueno, a matar, qué palabra, ¿no? Para estar en un búnker. Para empezar una. Qué bueno y es. Qué bueno y es con lo de la tertulia. Iba a empezar con una cosa. No sé si estaréis enterados, yo espero que sí. Que por lo visto Estados Unidos declara que Pyongyang canceló una reunión con Pence en Corea del Sur, cuando están diciendo que todo está marchando bien, que las Olimpiadas, el Hades está muy bien, que todo está calmado, pero sin embargo Pyongyang, es que me da la risa cuando, y no oye por nada, Dios me libre, y que parece que ellos ponen el nombre cuando tiran una cacerola así, clink, clon, plan, ¿no? Pyongyang, parece que no lo tienen claro y entonces dijo ya la hermana que pasara de Pence y de todo lo demás. Yo no sé hasta qué punto tenemos por ahí cosas que podemos ver a Pence para poder ubicarlo, ¿no? Sabes que tenemos ahí imágenes, porque muchos de nosotros ni lo ubicamos, ¿verdad? Ni sabemos quién es, ni para qué sirve. Bueno, la política exterior de Estados Unidos es ahora mismo muy difícil de llevar adelante porque tienen un presidente que le da por decir cosas que desde luego muy diplomáticas no son. Entonces supongo que será una persona que vive con un ataque al corazón constante, a ver qué fuego tiene que apagar allá donde su jefe abre la boca y crea un marrón que no hace falta crear, porque ya tienen bastantes marrones de verdad abiertos. Pence, escrito Pence, que yo digo Pence, pero no sé si se dice. ¿Alguien sabe inglés aquí? Sí, pero da igual porque el inglés es muy irregular y nunca se sabe cómo se pronuncia, pero será Pence. Algo así, Pence. Pence. Bueno, de todas formas, aquí este buen señor dice que declaró que nada, que no hay manera de reunirse con Pyongyang y que hay que dejarlo para Praga. Entonces, la segunda noticia que estuvo rondando esta semana es la organización Oxfam en Haití y los pagos supuestos a prostitutas. Hay un montón de organizaciones no gubernamentales que están saliendo ahora mismo a la palestra con problemas de este tipo. ¿Qué opináis con relación a esto? Empiezo yo. El que quiera. Venga, empiezo yo, que por algún sitio... Mira, ya tenemos por ahí... Por algún sitio hay que empezar. Sí. Vamos a ver, las organizaciones no gubernamentales son parte del problema de las desigualdades que hay en el mundo, no parte de la solución. Según un estudio realizado hace unos años, supongo que no habrá cambiado drásticamente esa situación,
el 40% del dinero que reciben las ONGs se invierte en la propia infraestructura de funcionamiento de la ONG. O sea que tiene un componente de negocio importante. No todas son así, efectivamente. Hay algunas que todo el dinero que reciben lo ponen a disposición del desarrollo y que tratan de hacer programas que sean duraderos en la medida en que lo dejan en manos de las propias comunidades. Ese es un modelo de intervención como ONG mejor que aquel que se nutre de técnicos que desarrollan un modelo durante una temporada en un sitio y después se marchan otra vez. Ese es un modelo que no sirve para el desarrollo de los sitios. Pero es que el problema fundamental es que los gobiernos prefieren dar algo de dinero a estas organizaciones para autojustificar, digamos, que de poder decir, poder vender la moto de que están colaborando al desarrollo, cuando en realidad son los gobiernos de los países ricos los que crean condiciones estructurales que hacen inviable el desarrollo de los países pobres. Por ejemplo, con mecanismos de financiación como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. O financiando a guerrillas, financiando el apoyo a gobiernos dictatoriales o títeres más bien de las metrópolis, impidiendo la llegada al poder de movimientos que realmente van a poner los recursos de ese país en manos de toda la ciudadanía. Entonces, mientras Francia tiene una empresa francesa, no Francia, una empresa francesa, es la única explotadora de los recursos del uranio de Níger, que es uno de los países más pobres del mundo. Níger está endeudado y no puede disponer de ese recurso, vendérselo. Francia es un país que tiene mucha energía nuclear, necesita el uranio y no colabora con eso, pero sí seguramente dará dinero a las organizaciones correspondientes. Entonces, yo creo que hay que empezar a analizar que las ONGs no son cosas maravillosas y buenas que hacen una tarea encomiable en el mundo en que vivimos. No, contribuyen a perpetuar el desequilibrio estructural. Y ahora, ese caso en concreto ya es el colmo. O sea, que se aprovechen de una situación tan dramática como era la de Haití, en concreto. Haití, ¿que cuánto hace que tuvo el terremoto? Haití está pagando el pato de ser el primer país que se independizó. Una mayoría de la población de allí, población negra, que se independizó de la colonia y todavía siguen pagando el pato de haberse independizado. Es uno de los países más pobres del mundo, en una situación dramática con graves catástrofes y una situación, y que una persona que está en una ONG aproveche eso para sus cosas, ¿no? Encima y con prostitutas en el tercer mundo, en fin. Vamos, que hay una especie de la fastidiamos con Business del Parque. Y hablando de parque, a pocos días, muy pocos, de la matanza de Parkland, ahí en Florida, una empresa promociona de manera polémica un dispositivo que modifica armas para disparar decenas de balas por minuto. Recordemos que el arma con el que disparó este crío, por decirlo así, de ahí de Florida, crío, chiflao, no sé cómo llamarlo, estaba tirando 30 cartuchos por 7 segundos. Entonces, por lo visto, se modifica, se pone la culata y tiene un disparador que puede hacer que cualquier arma tenga la misma rapidez que esta. Trump, en días pasados, lo prohíbe y la Asociación del Rifle aplaude esa prohibición. Yo no sé lo que estamos haciendo, si estamos apagando un fuego con una zapatilla y estamos, no sé, aplaudiendo la zapatilla. Me viene a la cabeza lo de la vida de Brian, no sé si la visteis, la sandalia sagrada. Y por fin, para llegar al final de este mundo revuelto, ahora Estados Unidos está mirando a China por encima de Rusia como uno de los enemigos más potentes a nivel militar. Dice que la inversión es muy grande a nivel militar, por encima de Rusia y por encima de otros países. Estamos hablando de China, tiene recursos atómicos también, ¿no? O sea, bombas atómicas y cosas de estas. Estamos ante una guerra económica, porque China estamos viendo que se está expandiendo
a nivel económico. Estamos hablando de China, un país que era comunista y ahora es, ¿cómo diríamos? Capitalocomunista. Bueno, yo creo que China es un país capitalista con una dictadura comunista. Y quizás la manera de que igual es la, pero sí, igual es la única manera de que funcione. Ten en cuenta que el 80% del acero que viene a España y Europa es chino. O sea, que hay un libro de Tamames sobre China, sí. Además me lo dedicó, extraordinario, diciendo lo que iba a pasar cuando China avanzara, y efectivamente está cumpliendo Hombre, eso. aquel libro que leíamos cuando éramos jóvenes, Cuando China despierta, ¿no? Sí, me parece que es el de Tamames. No tan joven, no fue hace tanto, no éramos jóvenes, ya éramos adultos, por lo menos. Bueno, y es un libro buenísimo. ¿Serías tú? Yo era más joven. Bueno, un poco más. Y está, además me parece, por lo menos parece, que está preveía lo que está sucediendo. Cuando China despierta era un libro en donde se daba Ahora bien, la idea mi pregunta es, en China ahora mismo implantas una democracia. ¿Iría el país también? No llegará a la democracia, pero creo que un poco más tarde. Es que China es una democracia. Bueno, popular, sí. Una democracia popular, como era Alemania Oriental. Era una dictadura. No, hombre. Es la Unión Europea que, aunque gane las elecciones en Grecia un partido que está en contra de las políticas europeas, tiene que hacer las políticas que manda Alemania porque son las que le convienen. Eso es una dictadura, no China. Perdona, China una democracia popular, yo no soy político, una democracia popular era Alemania Oriental. Claro. Y si pasabas otro te pegaban un tiro. Bueno, sí, no te pegaban. Es una dictadura, y lo de China, a mi modo de ver, es una dictadura popular, pero una dictadura. Pero eso no hay libertad de prensa, no hay libertad, hay ciertas libertades que son fundamentales. Perdona, pero eso no se puede decir así. Siempre que cruzas una frontera ilegalmente te pegan un tiro, o sea, entre que donde sea. Es que, claro. Vamos a ver. ¿Cómo te va un tiro? Aquí pasas el tiempo de Franco, no pegan un tiro. Coño, si sales una dictadura, ¿eh? En tiempos de Franco, si pertenecías a ciertas organizaciones, o te pegaban un tiro. Si tenías antecedentes. Si tenías antecedentes, no. Si pertenecías a una organización. Si opinabas ciertas cosas, no me vayas a decir. Yo creo que vas a defender. No creo que no pegó un tiro a nadie, yo creo que detenían a la gente. No, nunca se pegó un tiro en la España franquista. Se fusiló todavía gente en los años 60. En los años 70 es rimado. Vamos a dejar que mete el bizcocho en el chocolate. Estamos hablando de actualidad y yo creo que nos hemos ido 40 años, mínimo 50. Retro para atrás. Entonces, bueno, para hacer un poco de mención a los puntos que habías comentado, la situación, yo el pesar que tengo respecto a estas ONGs, como decía Nacho, indiferentemente de la situación compleja de cada una y su situación política, económica, yo creo que aquí lo que van a padecer más aún todos son las víctimas. Creo que si ya la cuestión de la sociedad ya vemos con cierto recelo por la situación por lo que comentaba Nacho, vemos con cierto recelo porque no son todo transparente que debieran las organizaciones no gubernamentales y su financiación, pero aquí esto yo creo que va a ser, espero que no, que me confunda, pero creo que para las víctimas, que son los verdaderos protagonistas lamentablemente de las acciones, estas ONGs van a ser los damnificados. Y por concluir con esto que comentabas de China y Estados Unidos, son dos bloques que en geopolítica pues están marcando el paso a nivel mundial. Son dos potencias. Está claro que China, el aspecto armamentístico, pues va también como el de la producción de acero, como decías, y otra serie de ¿Pero está despertando? Yo creo que de China ya ha despertado hace muchísimo tiempo. Igual nosotros, como europeos acomodados en una sociedad, no nos damos cuenta de que China ha despertado muchísimo. Hace mucho, yo creo. De hecho, este pasado fin de semana en Lugones, en una localidad de Siero, hubo la celebración con representantes del Año Nuevo, gobierno chino, del Año Nuevo chino. Entonces, que querramos mirar para otro lado, pero China ha despertado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que cuando toca ciertas fibras de algunos países, pues se potencia más. Pero yo creo que China ha despertado y es un potente mundial, ¿no? China lleva muchos años con niveles de crecimiento del 9%, cuando antes de la crisis Europa estaba en niveles del 2,5, 3%. ¿Estamos anestesiados los europeos? No, pero vamos a ver, lo que pasa en China es que es un sistema... Queda en China. No, es un sistema un poco peculiar, porque el Partido Comunista Chino decidió hace unos años que, de acuerdo a la teoría marxista, el capitalismo en su desarrollo lleva el germen de su propia destrucción, que da lugar a la nueva sociedad socialista, pero que China no era un país desarrollado capitalista. Y por lo tanto, el Partido Comunista está liderando el desarrollo capitalista de China, con ciertas peculiaridades,
para crear el socialismo. Esta es la teoría del Partido Comunista Chino. Yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Digo que fue lo que se decidieron en aquel momento. Pero claro, hay que tener en cuenta que ese desarrollo es curioso porque no es un país capitalista. Y si es un país capitalista, me decís en qué país capitalista el Estado tiene el control de los sectores estratégicos, de la gran industria, del transporte, por supuesto de la educación. O sea, hay sectores en los que no hay iniciativa privada en absoluto. Por lo tanto, no es tan sencillo como decir que es un país comunista gobernado por un... ¿Es un país capitalista gobernado por un partido comunista? Bueno, no. Yo creo que hay algunos matices ahí porque hay aspectos que son esenciales de lo que es la lógica de los países socialistas, como es estos que estoy diciendo. Y por otra parte, está el asunto de que yo desde luego estoy de acuerdo en que no está despertando, sino que hace mucho tiempo que despertó. Es que está siendo, se está creando, si logran entenderse China y Rusia, un polo de influencia mundial que es mayor que el de Estados Unidos. Estados Unidos está perdiendo hegemonía en el mundo. Y una prueba de que está perdiendo hegemonía en el mundo es el triunfo de Trump. Se vende la idea de que estamos perdiendo, él vende la idea de que estamos perdiendo hegemonía, América primero, y por eso gana. En realidad, el triunfo de Trump es la constatación del fracaso del modelo de dominio imperial mundial de Estados Unidos. Estados Unidos es el país que más invierte en armamento, pero es que si comparas la magnitud de la población del país de Estados Unidos con China, pues hombre, es increíble que Estados Unidos tenga más dinero en armamento que China. China es un país muchísimo más difícil, muchísimo más amplio, muchísimo más... Y se necesitan, ambos bloques se necesitan. Estados Unidos necesita a China y a Rusia y viceversa, para que sus gobiernos propios... pues y Estados Unidos, con respecto al armamento, perdonad, lo que está haciendo es exigir a Europa que aumente su gasto militar, porque Europa estaba trabajando bajo la lógica de reducir cada vez más su poderío militar, y Estados Unidos ha exigido que se suba, y de hecho han aceptado. Hay un acuerdo de Europa por el que todos los Estados miembros crezcan hasta el 2% en la financiación. Y veréis cómo, aunque hubo acuerdos similares para que la financiación, por ejemplo, de la investigación o de la universidad fuera similar en todos los países europeos, y sin embargo España no llegó, fue una de las primeras cosas que se recortó cuando la crisis, ya veréis cómo en el caso del armamento sí se llega a ese 2%, aunque no se llegue en otras cosas. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a esperar que si Mao levanta la cabeza no vuelva otra vez a meter la cabeza bajo tierra. Y vamos a hablar de algo que está pasando ya cerca de nosotros. Volviendo un poco, China ya hay empresas privadas europeas. Sí, pero no en esos sectores. No, en el acero sí. En el acero no, en el acero también. Bueno, pero o sea, que está habiendo... yo creo que tiene que funcionar así, como está funcionando. Más adelante vendrá la democracia como es debido, pero creo que en fin, hay muchas necesidades y no puede haber un capitalismo salvaje allí, pero creo que a la larga vendrá. Un capitalismo no salvaje, pero creo que a la larga vendrá. Creo que están haciendo las cosas bien. Ahora, si ya se permite la propiedad privada. Y hay empresas... el control de esos sectores estratégicos. Yo espero que no sean salvajes porque lo tenemos muy cerca y encima. Se habla en toda Europa o en parte de Europa que los independentistas catalanes se cuelan en Arco como presos políticos. Y Puigdemont propone a Jordi Sánchez para prolongar el bloqueo en Cataluña. Que este maracumbé, porque no tengo otra expresión para hablar de esto, ¿qué me contáis? Maracumbé. Bueno, a ver, yo si queréis os digo lo que pienso inmediatamente. Claro. Esto es una manera tendenciosa de contar una noticia. Hay un artista, que uno pensará lo que quiera de él, pero hace una cosa, tú no estarás de acuerdo con esa obra. Pone personas que considera presos políticos en unas fotografías, en una instalación que pone ahí y tal. A ti eso te parecerá muy mal, pero desde el punto de vista del artista que lo pone, pues lo pone y ya está. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Para eso está el arte contemporáneo, para provocar y para hacer cosas. Provocar. Bien. Entonces, lo peor que se puede hacer es prohibirlo, que es lo que acaban de hacer. Es una cosa alucinante que hayan quitado una obra que estaba expuesta porque no les conviene ahora ciertas cosas que dice. Y bueno, pues es lo que ha pasado siempre con el arte. Lo que molesta, pues se quita. Y lo que están consiguiendo al hacer esto, ¿y por qué los que lo han hecho, los que lo están haciendo es darles la razón a los que dicen
que todo esto que está pasando en Cataluña está generando presos políticos, cuando es un concepto muy forzado para ese caso, desde luego. Yo creo que es un concepto muy forzado para ese caso, para los casos que hay ahora en Cataluña. Pero con esto que hacen, prohibiendo esta obra y el encarcelamiento de un cantante y cosas de estas, pues lo único que hacen es trasladar la imagen de que realmente lo que estaban diciendo que antes era falso se está convirtiendo en realidad, están convirtiendo en verdad lo que antes era falso, que España es un país represor. Sabemos que de las libertades más básicas, que es la libertad de expresión, que uno puede opinar lo que le dé la gana por burrada que sea y que no por eso puede ir a la cárcel. Pero hay una ley, bueno, en fin. Sabemos que la prohibición siempre lleva a la rebelión. Claro. Eso es, o sea, toda acción tiene su reacción. A mí yo no quiero vivir en un país en el que me pueden meter en la cárcel según qué cosas diga. Porque para mí terrorismo es tirar bombas sobre la población civil, y eso lo hizo Estados Unidos. Y si yo digo esto, estoy denunciando una acción terrorista de un país que es un país, desde mi punto de vista, terrorista. Y si digo que Siria no es un país terrorista, ¿me meten en la cárcel? Siria es un país atacado por Estados Unidos, literalmente. Entonces no vamos a poder hablar. Es que es muy grave. Es muy grave. ¿Quién gobierna Siria? Quien gobierna Siria es el gobernante de Siria. Estados Unidos tiene aliados que no son precisamente muy democráticos en todos los países árabes y son sus amigos. Resulta que invade los que le parece, los que no le parece no los invade. O es que son muy democráticos en Arabia Saudí. Es que es flipante el cinismo con el que se habla algunas veces. Yo no viví en esa zona. No, vamos, un ejemplo de democracia es Marruecos, por ejemplo, que es un aliado de Estados Unidos y de Europa. Claro. Bueno, sabemos que en fin, sí. O sea, que no nos cuenten milongas. O sea, no, y no hay democracia, lo que decía antes, no hay libertad de prensa tampoco, ¿no? Hay cosas fundamentales en una democracia que no hay, ¿no? Sí, eso tardará unos cuantos años, bastantes años. La misma religión que tienen es un problema. José Ramón, tú y yo no lo veremos, ¿no? Yo creo que no. Pues entonces seguimos. ¿Qué narices? Sí, perdona, si me permites, José. Sí, como no, Sergio. Como tenía dos componentes esta propuesta que decías, una sobre la de Arco y otra sobre la propuesta que tiene Puigdemont sobre Jordi Sánchez y esa presidencia itinerante, dependiendo de si la justicia va actuando sobre personas que está comprobándose que judicialmente que no han respetado las leyes del país. Bueno, pues yo creo que es una sin razón más, ¿no? Una huida hacia adelante que siguen los dirigentes de algunas formaciones soberanistas en Cataluña, que lo que hacen es dar evidencia a las claras de esa discordancia que tienen entre ellos mismos. Y yo entiendo que la situación ahí en Cataluña es muy compleja, cuando más todavía se ven casos como este, pues la muestra de Arco, que Nacho dice, bueno, ¿dónde está el límite de libertad de expresión, arte? Pues bueno, igual hay ejemplos también de arte, no lo sé, que vanaglorian otras acciones históricas y que evidentemente no pueden ser expuestos públicamente, ¿no? Esa es mi opinión. En este caso concreto, pues bueno, no estoy muy al tanto de lo que se expuso en Arco, pero sí me gusta hacer ese énfasis que bueno, la coletilla que decías antes, ¿no? Que no hay presos políticos en España, sino hay políticos presos. Sí, bueno, eso se estuvo comentando. Hombre, eso fue una ocurrencia que yo el primero que se lo di fue a Pedro Sánchez, pero a mí me parece que, vamos a ver, lo que hay son personas que por sus acciones políticas están en la cárcel. Y lo que hubo se les fue de las manos, pues ahora yo hago esto, pues ahora yo hago esto, pues ahora no te dejo hacer esto, pues ahora pues a que no te atreves, pues a que no te atreves, y al final lo que tenemos es un barullo que se tiene que resolver políticamente y que se está resolviendo por medio de la justicia, y eso está mal. Sí, y eso es un error. Pero los jueces están para algo. Esto es cosa de los jueces, no fue cosa de los políticos. Perdón. Digo yo, que empezaron y tú más. Sí, pues que tenemos derecho a decidir. Pues no tenéis derecho a decidir. Y ahí eso es el principio de todos los males. Ese es el principio. Pero eso, Nacho, eso es respeto a la carta magna que tenemos todos los españoles, porque si nos lo saltamos a la torera, la única regulación o legislación vigente para el buen orden de esta sociedad nuestra, claro, es que decir, no, pues yo como político cojo y si a mí me marca la ley municipal que no puedo contratar a esta persona porque es familiar mío,
cojo, lo contrato, es una decisión política. Yo soy político, tomo una decisión política que es contratar a un familiar. ¿Estoy incumpliendo la ley? Sí, no, pero es una decisión política. No me puede, oye, no me juzgues. Entonces, claro, son casos, es decir, aquí se está juzgando o se está recabando información de diligencias y hay personas que están en la cárcel porque han incumplido la Constitución y artículos de la Constitución, como son, yo creo que, claro, cuestiones como la separación del país, que una autonomía por criterio propio de unos políticos determinados dicen que bueno, que España se trocea y entonces eso tiene unas consecuencias como político y tendrás que asumirlas. Si has tenido la potestad y la decisión de tomar esa vía, acarrear las consecuencias. Yo si me salto un semáforo en rojo, yo sé a qué estoy expuesto, a que me multen. Entonces, no sé, es que hay que reconocer algunos datos. Cuando empezó este proceso, cuando se elaboró democráticamente y por mayoría el nuevo estatuto de Cataluña, en Cataluña se suponía que había separatistas como un 15%. Hoy estamos casi a mitad y mitad. Y ese es un logro de la actitud del Partido Popular y muy posiblemente de la de Ciudadanos, de negar el derecho a decidir al pueblo. Porque a la gente cuando le prohíbes algo, le dan más ganas de tenerlo. Entonces, lo que había que haber buscado era la manera de encauzar ese sentimiento legítimo de derecho a decidir en la situación española actual. Como sea, que la Constitución no permite que un gobierno autonómico lance un referéndum para la separación, vale, de acuerdo, no lo permite, pues busquemos otra pregunta, busquemos otra manera de hacer el referéndum, busquemos otra manera de expresar esa voluntad legítima. Yo lo que digo que es legítimo es la voluntad de decidirlo. Y por lo tanto los políticos deben buscar la manera de hacerlo. Y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque al Partido Popular le convenía dar esa imagen de fortaleza para defender un supuesto nacionalismo español y crecer políticamente, electoralmente en el resto de España, aunque fuera sacrificando una región, ya no sé ni cómo llamarla, una autonomía. Bueno, Cataluña. Cataluña es un sitio, por lo menos, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Y Tabierna otro. Bueno, le interesaba eso y entonces se fueron metiendo en una especie de lucha de armamento, ¿no? En el que yo ahora entonces cojo dos lanzas, yo ahora te prohíbo esto, entonces como me lo prohíbes lo voy a hacer ilegalmente, como te atrevas a hacerlo ilegalmente te meto en la cárcel, los otros pensarían no se va a atrever a meternos en la cárcel, si nos meten en la cárcel nos hacemos más victimistas. En fin, esta dinámica que hay que romper Pero sensación de fortaleza no dio ninguna al PP, más bien todo lo contrario. El artículo 155 está aplicado como está aplicado. Yo creo que esto viene muy de atrás y viene de las escuelas ya. Es muy difícil a un chiquillo, un chiquillo haces lo que quieres, le enseñas lo que te da la gana. Y esto llevan más de 30 años igual. El arbolín desde pequeñín, ¿no? Claro. Sí, yo recogiendo, perdona, José, sí, por favor. El comentario que hacía Nacho de la progresión que ha tenido el separatismo en Cataluña. Recojo el guante y te doy esta versión. Ciudadanos nace en Cataluña en 2006 sin representación autonómica. En las primeras elecciones teníamos 3 diputados, en la siguiente 9, en la siguiente 25 y ahora somos la lista más votada, con más de 1 millón de catalanes que hemos ganado las elecciones en Cataluña, el número de votos y por esta ley electoral que no es muy igualitaria. Entonces, por ese sistema nosotros... Claro, también, y Ciudadanos lo tiene bien claro, el ideario, es decir, no se puede, por criterio político y no consultar al resto de los españoles, de los ciudadanos, la división de una autonomía en concreto. Entonces, las fuerzas, tú decías, no, el separatismo ha crecido, sí, bueno, pues en el mismo progresión, pues los ciudadanos catalanes que se sienten catalanes, españoles y europeos, que es nuestra propuesta. Entonces, claro, está 50-50, es que antes no estaba 50-50. Tengo compañeros y yo estuve en las elecciones catalanas representando a mi partido allí y la situación es bastante complicada. El que haya catalanes que tengan que ir a votar con miedo es muy complicado y que te digan en voz baja que ojalá ganemos y que veas el odio de representantes políticos de ahí hacia por llevar solo simplemente ejercer de apoderado, hay que vivirlo allí. Entonces, claro, es sin duda, y coincido contigo, tenía que prevalecer la política antes de acciones de la justicia, que eso son secundarias. La justicia aparte en España pues es lenta, pero coincido contigo que la política tenía que haberse puesto encima de la mesa por ambas partes, hablar, consensuar, pero siempre siguiendo unas reglas de juego, y en España la máxima es la Constitución. El otro factor que yo creo que influyó mucho fue la corrupción del nacionalismo de derechas catalán y del nacionalismo español tradicional.
que los dos prefieren estar enfocicados en esta guerra, porque unos, si no lo hacen, si no huyen hacia adelante radicalizando su postura, se lo iba a comer Esquerra Republicana y los nuevos movimientos que están surgiendo, y los del PP, pues porque tienen miedo de que el día más pesado se les venga todo abajo, porque están podridos desde la base. Y eso también es parte de las razones por las que Ciudadanos aparece en un momento como un partido que representa en gran medida el mismo espacio político que el Partido Popular, pero nuevecito de paquete sin corrupción. Entonces eso influye mucho. Con matices, eso del espacio de yo, si me permitís meter la cuchara, hablando de corrupción y de esas cosas, habla aquí el Bigotes, que ahora ya no lleva bigotes, porque no lleva Álvaro Pérez. Le han quitado hasta el bigote. Sí, esto fue en la cárcel, seguro. Critica en el Congreso que algunos supuestos donantes del PP no están en el banquillo como él. ¿La corrupción lleva para algunos, lleva para todos, o la cárcel...? No, y para algunos Urdangarín está por ahí de paseo. Me parece que vive cerca de... ¿Quién? Urdangarín. Sí, pero entrada, no, ni se espera. Entrada. Urdangarín me parece que ahora es vecino de Ana Gabriel. De Ana Gabriel, ¿no? En Suiza. Vive por ahí por Suiza, ¿no? Sí. Tienen genes de jirafas. Y no porque sea alto. No, es que yo cuando estaba bachiller, el cuarto o el tercero, en ciencias naturales hablaban de la jirafa, su medio de defensa es la huida. Esto es lo mismo, la defensa que tiene es la huida, han huido. Compañero, Han sido cobardes. escúchame una cosa, y ahora que hablas de la jirafa, yo que veo muchos documentales, porque es en parte mi trabajo, la jirafa o el jirafo, o como lo quieras llamar, se peguen entre ellos dándose unos cuellazos. Sí. Lo veo. Son los jirafos. Lo vi. Los jirafos. Sí. ¿No? Y ¿Cómo hace una jirafa? ¿Cómo hace así? No sé. No, Yo tampoco. No figura en mis yo a mí me gustaría saber cómo mis es una conocimientos jirafa. etológicos no llegan a eso. Pero yo me acuerdo de eso, su medio de defensa era la huida. Y fue lo que pasó a Puigdemont y estos la huyen. Son cobardes. ¿No oís nada? La jirafa. No, la jirafa no. Estaba oyendo como una música. Tenemos que poner de pie. Todavía no es oficial, Espera. Oye, pónenseme los pelos como escarpios, ¿eh? Sí, sobre todo si estás en Miami. Bueno. Vamos a dejar que marche. Que estáis oyendo la Martallesa. Es el himno de la Martallesa, que es el próximo himno que vamos a cantar todos en la Super Bowl. Hombre, pondrán algo más emotivo que esto, ¿no? La música pondrán la misma, pero pondrán otra letra. No, Digo yo, no sé, más emotiva. El Lololo es muy guapo. No sé si sabéis el de los mexicanos. El himno mexicano es Mexicanos al grito de guerra. La Marsellesa, todo eso es emotivo, pero esta canción para mí no es emotiva. Si lo que cantas antes de un partido pierdes. Pues seguramente decía Amancio, me acuerdo, y ahora que se jubiló, Amancio, decía que ellos notaban que sentían mucho no tener letra, el himno español, porque veían a los otros cantando. Imagínate en rugby contra Nueva Zelanda, que hacen toda esa danza para impresionar. Impresionar al enemigo, y tú ahí, lo. No puede ser, hay que hacer un himno de venga. No, mexicanos españoles al reto de combate o algo así, parecido. Claro, nosotros aquí en España hay cierta reticencia a algunas simbologías patrias, pero bueno, no deja de ser pues, un artista que ha querido poner letra. Hubo muchos, ¿eh? Sí, hubo se ha destapado ahora últimamente. ¿Cómo se llamaba aquel del plañuelo? Sí, no sé si... Hubo letra de Pemán, pero no lo llevaron a bien. Pero de todas formas, a mí me parece, ahora en serio, que esto... voy a hacer una reflexión profunda sobre esto. Vamos a ver, yo creo que en España no hay un consenso básico sobre cosas que es necesario tener un consenso básico, como es los símbolos patrios y el jefe del Estado. No hay, porque todos los símbolos patrios provienen de la dictadura franquista
incluido también el jefe del Estado. Sí. Entonces no hay eso porque esa herida no está resuelta. Y no está resuelta porque no se han hecho bien las cosas. Porque la transición, en parte, fue tapar ciertas cosas. Mientras no se solucione este problema, mientras haya un compatriota en una cuneta enterrado de mala manera, seguiremos con las dos Españas. Y las dos Españas son las que una cantante le pone una letra al himno, lo cual podría ser considerado sencillamente pues una cosa original, que te puede gustar más o menos y ya está, pero a continuación resulta que los líderes políticos apuntan al tanto. Y a mí me parece muy grave, porque la letra, si es la letra de una cantante que hace una cosa graciosa, ella no sé si marcha mucho de España, no sé si es porque trabaja mucho fuera o porque vive en Miami. Que entonces el patriotismo de los que viven en Miami y lloran mucho y no lloran mucho a España me hace mucha gracia también. No lo sé, si no es así, lo retiro. Pero si fuera así, porque hay algunos de estos famosos que añoran mucho a España. El más famoso era Julio Iglesias, que ay, como añoro a España, pero vivo allí. ¿Y dónde paga los impuestos? Bueno, a lo que voy. La letra, si nos ponemos a analizarla, y yo me puse a analizarla cuando supe que dirigentes de Ciudadanos y del PP se habían apuntado al carro enseguida de felicitarla de tal, y alguno a proponer que fuera realmente el himno nacional, pero esto creo que fue el del PP de Cataluña, me parece muy grave porque el himno tiene que ser una cosa que nos una. Y tenemos que buscar cosas que nos unan, no cosas que nos separen. Simbología que nos una. No tratar de decir, ahora somos nosotros mayoría, vamos a imponeros otra vez el aguilucho. Pues no. Sí, eso tenía que, claro. Yo creo que tenía que entonces, estar consensuado, la letra, claro, la letra dice amarillo igualdad, colores que están en mi corazón y no pido perdón. ¿Y por qué tendrías que pedir perdón? Al decirlo, estás reconociendo que hay una polémica con eso. Y la letra no puede reflejar una polémica. Entonces esa letra no va a triunfar en absoluto, es seguro. Y cuando leí eso dije, no puede ser, porque la letra del himno no puede ser un momento en el que te dedicas a meterle en el ojo. Al decir eso, estás reconociendo que hay personas que le exigirían a ella pedir perdón por esos colores. Y entonces estás poniendo en el símbolo patrio la propia polémica que tienes que superar con el símbolo patrio. O sea, es una torpeza desde el punto de vista de intentar hacer una letra. Más inteligente era aquella que se hizo aquella vez, porque era más abstracta, era más genérica y tal, y tampoco se quiso. Entonces yo creo que, mira, déjala como está y deja el lo. Al fin y al cabo la gente cuando más lo canta y es cuando juega la selección española, que tampoco es que sea un momento especialmente importante de la vida, ¿no? Es lo más importante de lo menos importante, ¿no? Como decía el otro. Y ya está. No, yo creo que los españoles, cuando ganó España la final del Mundial, entonces todos tenían bandera en casa, todos eran patriotas. Une más el fútbol que la política. Claro. Yo prefiero que suene el lo, cualquier letra cuando suena el himno, que no lamentablemente los pitidos y silbidos cuando suena el himno nacional. Entonces, claro, bueno, eso, perdón, puede haber pues se puede hacer una ley. Eso en otros países no está permitido. En 1920 está penado. Entonces, que haga una ley y se acaba inmediatamente. Yo creo que no hay que hacer más leyes que impidan a la gente hacer lo que le dé la gana. No, un momento. Está ofendiendo a una parte de los españoles al silbar. Sí, pero también hay que pensar por qué lo hacen. En un campo de fútbol pones dos falsas, dos tomas falsas y no, cuando empiecen a tocar el bolsillo se acabó. No vuelven. En 1925, el abuelo de Milán del Bosque, que era general, pero era gobernador civil, el tipo de Primo Rivera. Silbaron el himno nacional y cerró las Corts, el campo de fútbol del Barcelona, un año. Luego quedó 6 meses. Bueno, era la dictadura de Primo Rivera. Sí, y no estamos en 1925. No estamos. Si haces eso, conseguirás que se acabe con ese himno nacional. Porque si metes en la cárcel a una persona por silbar... Que estoy de acuerdo, pero estaba... No deje meter en la cárcel. Pero alguna pena tendrá que tener. No. Una multa. El dinero. Lo que hay que hacer es tener unos símbolos de un país. Está ofendiendo al resto de los españoles. Si tocan el himno catalán y los silbas, entonces eres un facha y eres un facha, no sé qué, entonces hay que meterte en la cárcel. No, tiene que ser equitativa la ley. A mí lo que me ofende es que haya un 20% de compatriotas por debajo del umbral de la pobreza. Eso es lo que ofende. Y mientras otros pero una cosa no va en directo con la otra. La simbología refleja una realidad de un país. Hay un 20% de personas que pasan necesidades. Es un país dividido y que no acaba de encontrar el consenso en los aspectos fundamentales. Le acabamos de regalar a la banca 60.000 millones de euros y no lo van a devolver. Las grandes empresas del IBEX 35, que no son las que silban al rey, son todo lo contrario, son las que le ponen anuncios y le felicitan cuando se cumple años,
esas empresas nos roban todos los días, todos los meses en las cuentas, en las facturas de la luz. Nos lo roba el Estado, el impuestos del Estado. Vamos a con unos beneficios de miles de millones. No. Los bancos que han recibido 60.000 millones han sido las cajas de ahorros, donde estaban los políticos. Ojo, Vamos a contar las cosas como son. Y sindicalistas. Y los sindicalistas. Ahí fue donde el Banco Santander, sin hacer publicidad ninguno, de otros 3 bancos, ninguno de ellos necesitó dinero. Y a este que fue mal ahora, se lo cogió el Santander poniendo no sé qué dinero. O sea, fue donde las cajas de ahorros fueron las que fueron mal. Y porque, por cierto, y me molesta decirlo porque en tiempo de Franco funcionaban muy bien, las cajas de ahorros, hay que ser sinceros. Que no tenían ahorros, pero funcionaban. No, tenían ahorros, era el banco más seguro. Tenían ahorros los que tenían ahorros. Los chiquillos, en la escuela te mentalizaban para el ahorro. Yo soy mayor que vosotros y me acuerdo que, por cierto, no cogí ese dinero. En sellos, ibas ahí, te daban una cartilla y te daban sellos. Los bancos que fueron en España fueron las cajas de ahorros, donde estaban los sindicatos y los políticos metidos. No sé si estás de acuerdo conmigo. No, bueno, a ver, generalizar siempre es malo porque igual que hay fontaneros que van a hacer ñapas a casa y te dicen sin factura o con factura y el cliente paga con factura o sin factura, pues hay políticos que somos honrados y otros pues como se ha demostrado, ¿no? Entonces, bueno, generalizar, pero sí es verdad que lo que se realizó por los consejos de administración de esas cajas, pues todo está en la luz pública y que ha sido, bueno, pues lamentable. Entonces, en esa situación, nosotros condenarlo y que pase por la justicia y que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas que han metido la mano en la caja de todos. Pero es que no fueron todas las cajas, fueron algunas cajas. No fueron algunas. Claro, entonces no fueron todos los políticos ni todos los sindicalistas. pero fueron las cajas, no los bancos, es lo que quiero decir. Dejadme meter la cuchara otra vez, porque de una Marta, como era, Martallesa, acabamos hablando de las cajas de ahorros y Monte de Piedad. Y Montes de Piedad y de Venus. Pero vamos a hablar de una cosa que también se están moviendo, y esta vez en la región, como es el Huerna y el eterno peaje, y cuando quieren que quitemos no, ya quisiéramos, cuando quieren quitarnos el peaje, ya León ya no lo tiene, pero los asturianos, si queremos salir por el Huerna, hay que seguir poniendo el huevo. ¿Qué está pasando? ¿Los de León para entrar no pagan? ¿Los de León sí, para entrar en Asturias también. Para entrar pagan, ¿no? Pero sí, pero quiero decir dentro de... Ya. Oye, puede pasar el si van para el sur no pagan. Claro, porque el único... Ya, sí. ¿Entiendes? Sí. O sea, si yo voy de Villablino y entro... Bueno, ahí hubo un cumplimiento electoral por parte de Zapatero, que dijo que iba a eliminar el peaje de Campomanes. Y lo eliminó, ¿no? Lo trasladó a la salida a Robla para León, porque así los impuestos ¿no? se pagan en León. Pero no puedes ir por Leitariegos, que está muy guapo ahora. Ya, lo que pasa que yo lo que quisiera era que están diciendo que ya se superó, hay un superávit económico en el Huerna, donde... Bueno, ahorraron mucho en máquinas quitanieve, porque cada vez que caen 4 copos quedó cerrada. No lo sé. Lo que estoy preguntando es que si alguno de vosotros sabe cuándo nos van a quitar el eterno peaje. Pero es carísimo. No sé, si lo supiéramos seríamos... Es muy caro y para Asturias es malo, porque sales y en los días buenos de verano vendrían muchos leoneses a las playas. Vienen igual, pero vendrían más. A la gente le molesta pagar eso. Vosotros que viajáis mucho, cada vez que salís de Asturias, salís por... Bueno, cuando salís por tierra, no por aire ni por mar. Tierra, mar y aire. Sí, salís por tierra, ¿usáis el Pajares o el Huerna? Yo el Huerna y me supone mis más de 50 euros y de vuelta cada vez que tengo que ir a Madrid. ¿Y como tengas que ir a Barcelona? Y bueno, ya sí entro a Barcelona, pero la cuestión es que Asturias es la nueva comunidad que para conectar directamente con la meseta tiene que pagar un peaje, que no pasa en otras comunidades. Entonces, claro. Plazos, José, pues eso es como, ¿no? el acertar el euromillón, no sé cuándo se va a cumplir la variante, el Huerna, son esas promesas que... Ahí queda para todos el problema. Bueno, parece que todos los políticos, todos los partidos políticos están de acuerdo en que se quite. Sobre todo los asturianos.
Sí, porque si no, no salen de aquí. A mí me llama la atención cuando hay representantes de partidos en Asturias que teniendo hace escasos años mayoría absoluta a nivel nacional y tenían esa posibilidad, pues ahora que se suban al carro y decir, no, reclamamos que se elimine el peaje. Bueno, pues, tuviste tiempo de hacerlo. Debían más obediencia a su propio partido que a su propia gente. Que representan, ¿no? Sí, sí. Estuvimos hablando precisamente también de la variante. Antes de empezar, la variante está firmada por Rebollo, siendo de UCD todavía antes para hacerla a partir del 81, empezarla. Y llegó el PSOE al poder, yo no sé si con bueno o mal criterio, no quiero criticarlo, llamó a la empresa, a mí me lo dijo Rebollo, que era un señor, un caballero, y llamó a la empresa, me dijo hasta el nombre de la empresa, y le dijo claramente, usted con la ley en la mano lo hace, ahora bien, fuera de aquí no hace una obra en España, los chantajeó de alguna manera. No, vale, no lo hacemos, le dieron obras por el resto de España, y bueno, yo creo que Izquierda Unida tiene fuerza moral ahora para decir que se acabe la variante, nosotros también, pero el PSOE no, el PSOE tiene que callar ahí, porque fue el culpable de que esto se retrasara. Pero tenía razón Ignacio cuando señalaba que los planos de la variante, uno de los iniciadores fue Jovellanos. Y después el marqués de Pedro Pidal. No, Jovellanos tiene unas cartas sobre Asturias en las que señala que uno de sus graves problemas es la comunicación. Lo dice, no dice lo de la variante y tal, pero sí dice claramente que hay que solucionar ese problema para que Asturias... Y son cartas que parece que las escribió ayer por la tarde, porque estamos igual. ¿Qué comunicación sigue con la SER, con la COPE? Con la meseta. Ah, con la meseta. Jovellanos lo decía claramente, Gaspar Melchor. Gaspar Melchor. Sí, sí. Qué gran personaje. El ilustrado. Qué gran personaje. Y bueno, hablando de personajes, aquí tenemos otra noticia que está girando en torno a los mentideros de la región. El veto a Javier Fernández agita históricos del PSOE. Incluso llega a mencionar el presidente de Extremadura que fue una gran cabronada con estas palabras. Y Barbón llega a decir que muchas gracias por ser tan claro al decir las cosas. ¿Cómo veis lo del veto a Javier Fernández hoy a un presidente del Principado de las Asturias? Bueno, pues permitidme que en aspectos internos de otra formación política me voy a mantener al margen, sí. Y sí me gustaría que también se mantuvieran al margen o mantuvieran al margen de esas discrepancias al resto de asturianos, que no tenemos por qué ser estar ante pagar la situación interna del PSOE. Que creo que eso quedaría mejor en muy Sálvame o... Es muy elegante por tu parte, pero yo no soy tan elegante como tú y quiero decir algo. A mí me parece que estamos viviendo una situación muy grave porque tenemos un gobierno que ha perdido el control de su partido. Sí. Y tenemos una dirección del partido que está intentando aparecer, sacar la cabeza así en las polémicas, en los medios de comunicación y tal, pero que no se sabe lo que van a hacer o no van a hacer o cuál es su proyecto político porque no les dejan aparecer, no les dejan dirigir el partido. Estamos en una situación absolutamente... Estamos la FSA y estando en contra del gobierno. Efectivamente. Estoy de acuerdo en que no deberíamos hablar, pero cuando es cuestión de gobierno que nos afecta a todos, creo que es conveniente que se sepa que estamos en una situación anómala. Un partido que gobierna, pero que los que gobiernan, primero, no tienen una mayoría en el Parlamento, con lo cual su capacidad de gobierno está también muy limitada, y al mismo tiempo tampoco gobiernan en su propio partido. Y los que gobiernan en el partido no tienen posibilidad de... Es una situación estructuralmente muy extraña en una comunidad autónoma. Y yo creo que es lo que explica pues estas cosas que se ven de vez en cuando. Oye, hace no sé cuánto que no se sabe nada no se sabe nada de nada, porque está todo paralizado. Y la parálisis es debido a esta triple parálisis que sufre el gobierno. Tengo un familiar en mi casa que constantemente está diciendo no se sabe nada de Javier Fernández, por ejemplo. Y no se sabe nada y aparece, mira, sí, aparece ahí, pero hace mucho que no se sabe nada. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Esas guerras civiles dentro de los partidos las pagan siempre en las elecciones, ¿eh? Suelen pagarlas y graves, ¿eh? Fíjate, UCD empezaron así y se deshizo UCD. El PSOE no se va a deshacer, pero lo va a pagar, ¿eh? Voy a decir una cosa. Siempre las peleas entre los padres lo pagan los hijos. Siempre las peleas entre políticos lo pagan ciudadanos. Bueno, los ciudadanos
No ciudadanos, sino los ciudadanos. También lo pagan. Sí, pero quiero decir que al final de cuentas somos los que llevamos los bofetones, somos los ciudadanos de a pie. Entonces, bueno, lo que deberíamos hacer es hacer que, y no sé, tú me dirás, que el político haga política, que organice, que funcione, que trabaje. Esos son principios básicos que todos los que tenemos un cargo público y representamos a la ciudadanía tenemos que tener en nuestro, en nuestro libro de mesita, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente, como decía antes, la generalización es malo, pero yo esperaría que todos los políticos fuésemos responsables en nuestras acciones y decisiones. Me queda una cosa en el tintero y voy a sacarlo así rápidamente porque me acaban de decir 3 minutos. Yo estoy dura un asalto de boxeo, que lo sepas. Bueno, 3 minutos dura un asalto de boxeo. Tú que fuiste boxeador amateur, lo sabes. Que me muerdo los dedos de los pies. Gijón, la playa de San Lorenzo, esta semana y una carbonería. La playa de San Lorenzo y el carbón que ya nos recuerdan de dónde sale. Nos llegó la noticia desde una cadena nacional diciendo que no se sabía de dónde sale el carbón que hay ahora mismo en la playa de San Lorenzo. Vamos a ver, no sé si recordaréis que en la década de los 80 un carguero llamado el Castillo de Salas se hundió ahí, en el cabo que está en Cimavilla, y se partió por la mitad y fueron, no sé, entre 50 y 60.000 toneladas de carbón para abajo. Y ahora no recuerdan de dónde sale. Después están pidiendo que vamos a tener que limpiar más, que vamos a tener que ser más ecológicos, que vamos a tener... Pero bueno, de momento el que tenga una cocina de carbón que vaya a la playa. Claro. ¿No? Sí, bueno, debe ser malo ya, porque es muy pequeño. Hombre, muy borra. Ya buena. Yo voy a usar una metáfora poética y yo creo que lo que aparece en San Lorenzo, no sé si será carbón, yo creo que son más las lágrimas de Asturias por la situación que tenemos actual. Lágrimas negras. Pues sí. Hombre, yo me recuerdo cuando el Castillo de Salas, hubo un jugador del Oviedo, que era un jugador de color, que metió al Sporting 2 o 3 goles en un partido, y entonces se decía, ¿en qué se parece Oviedo a Gijón? Gijón tiene una marea negra y Oviedo un negro que marea, me acuerdo de aquello perfectamente. No sé, vosotros sois más jóvenes. Ahora sí te entendí, porque cuando dijiste un futbolista de color, estaba yo pensando, ¿y de qué color sería? Porque podía ser verde, azul, negro, parece que son. ¿por qué? Sí, no sé por qué, porque si es negro, no lo vas a llamar. Claro. Porque no es negro. Porque no es negro en realidad. Del mismo modo que tú no eres blanco. Claro. Eres más bien sonrosadín. Sí. Pues sí, es verdad, ¿no? Pero bueno. Es por eso, por lo que está mal visto usar esos términos, porque en realidad sería marrón. Yo para mí, marrón oscuro. Estas noticias de la semana como que... No, pero esto del carbón decían que en realidad ese carbón sigue ahí y que lo mueve la marea, lo mueve y que sale un poco... Y que lo que decían que era bueno era que la mancha era menor que la otra vez que había salido, porque pueden compararlas. Que era bueno, que era malo, no lo sé, pero que no sepan de dónde sale, a mí me parece... No, pero yo no sé qué, yo escuché a un experto geólogo decir que sabían que sería del Castillo, de Salas. Decir que a la hora de informar deberían decir que ese carbón sale del hundimiento del mercante Castillo de Salas. Pero es que eso tardó en hacer el informe, me parece, en estudiarlo los geólogos que lo hicieron. Entonces, ¿de dónde va a salir? ¿La Camocha? La primera noticia fue, no se sabía, digo yo, un agujero por la salía de la Camocha. Camocha. En fin, me están diciendo, compañeros de mesa, que estamos llegando al final de este, como digo yo siempre, boleverum de noticias que nos llevan y nos arrastran a lo largo de la semana. Quiero agradeceros el estar aquí, José Ramón. No me gustaría encontrarme contigo en el ring. Ignacio. Sergio. Un placer. Yo deciros muchas gracias por estar conmigo y a vosotros que me estáis viendo,
deciros que tengáis un buen fin de semana, que tengáis cuidado en la carretera, que si vais a ir a León sabéis que vais a tener que pagar en el Huerna. Y con esto y un bizcocho nos vemos el martes más o menos a las 8. Venga.